Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Norberto. Norberto nació en Alemania en el 1080. Si bien comenzó la carrera eclesiástica por ambición humana, se convirtió profundamente luego de ser ordenado diácono. Hizo penitencia durante 3 años y luego fue ordenado sacerdote. Abrazó una vida de absoluta pobreza y de atención a los pobres, a la vez que se dedicó a misionar como predicador ambulante. El clamor popular logró que fuera nombrado sucesor del obispo de Magdeburgo, y desde el servicio episcopal continuó su ideal de pobreza y entrega a los pobres. Murió el 6 de junio de 1134. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya casi finalizando el tiempo pascual. Este domingo la venida del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Oré por Jacob, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Ore por Yaku, Bereko, Oreyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro,
que por medio del triunfo glorioso de Cristo y de la gracia del Espíritu Santo nos has abierto las puertas del cielo. Haz que comprendamos la grandeza de este don para que podamos crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero, y durante mi estadía en Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo le respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que se sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí, pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor tiene su trono en el cielo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor tiene su trono en el cielo. ¿Cuánto se alza el cielo sobre la tierra? Así de inmenso es su amor por los que lo temen. ¿Cuánto dista el oriente del occidente? Así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor tiene su trono en el cielo. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna en el universo. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplan sus órdenes. El Señor tiene su trono en el cielo. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan: ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñiste e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos. Otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos llama siempre al seguimiento. Y miren cómo termina el Evangelio de hoy. Sígueme, sígueme. Pero hay todo un preámbulo, ciertamente, este capítulo 21, que es una adición posterior, porque ante la negación que Pedro le había hecho al Señor: no lo conozco, no lo conozco, 3 veces le niega. Ahora el Señor quiere confirmarlo, es decir, restaurar la personalidad, la presencia de Pedro. Cuando la entiendo tanaina, ¿verdad? Pedro, el que tiene que ir por delante, anima a tus hermanos, apacienta. Y entonces le restaura esa negación. El número 3 es esencial conocer. Esto quiere decir que le negó verdaderamente, pero así tal cual. Es la seguridad que nosotros tenemos de que Pedro no fue valiente de defender a Cristo y de que en ese momento no era capaz de morir por Cristo. La negación. Pero ahora también 3 veces que el Señor le dice: pero me quieres, Pedro, me quieres, me amas más que estos. Esto también quiere decir, queridos amigos, si te dice: me amas más que estos, evidentemente que nos habla cada uno de nosotros que estamos al frente de cualquier comunidad, tu familia. De por ejemplo, tú ahora imagínate nacéramos. Entonces, Jesús te dice: me amas más que estos, es decir, que tus propios hijos, me amas más que estos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros amamos más a Dios, vamos a ser capaces de dar lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia. Me amas más que todos esto porque tenés una misión demasiado importante. Al frente de una institución, al frente de una república. Me amas más que estos, o te amás a vos mismo, o te amás solamente a tu grupito. Entonces hacen lo que quieren con las las cosas públicas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto nos hace entender que la palabra de Dios hoy lo que quiere es volver a restituirnos, restaurarnos, devolvernos nuestra propia dignidad. Así que sé yo que y ponágina a este evangelio del día de hoy. Tenemos que pedir esta gracia para nosotros, porque le dice así: pastorea después en esta condición. La tercera vez ciertamente que él dice que se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería. La respuesta esencial aquí de Pedro es la que nos salva también a todos. Señor, tú lo sabes todo. Yo desde mi limitación, desde mis errores, Señor, tú sabes que tú lo sabes todo, Señor. Diga, tú llamo Cañende. Por eso que es importante tener esta conciencia, ¿verdad? De entrar en nosotros mismos, nuestro pensamiento, darnos cuenta, entender, saber. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Ahí está, tú lo sabes todo. Y entonces el Señor ahí es donde le va a decir, ¿verdad?
apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque ya estoy seguro, eso nomás quería saber Pedro. Esta restauración es para que vos también te consideres ahora seguro de que a pesar de haberme negado, yo te he restaurado. Y por eso al final el Señor le da esa bendición, Yahshua. Pedro, sígueme. Estás perdonado. Sígueme. No vuelvas a negarme. Me amas. Y sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo y todos reciban la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo de sus familiares y de los demás, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el perdón, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que el Espíritu Santo nos purifique para que podamos presentarte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara obesiara reipe tangai para pegue
Reipe ama Agai para pewi Ore poyaku mereko Jesucristo Tu pañal de yara Obesiara Reipe ama Agai para pewi Ore Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Señor, tú que nos purificas y fortaleces por medio de tus sacramentos, haz que nuestra participación en esta Eucaristía nos conduzca a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, Reina del Cielo, alégrate, Reina del Cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre, se llama María. Madre de Dios, yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo, María te quiero por madre, por virgen y guapa también.
también. Sí, 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 sí. María es, la Madre de Dios y mía también. María es, la Madre de Dios y mía también. La Madre de Dios y mía también. Ave María, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.